Era el último día de verano y Pineville, un pequeño pueblo soñoliento enclavado entre dos escarpadas colinas, se estaba estableciendo para pasar la noche. Se podía sentir el lento ritmo de la vida en este pueblo donde nunca parecía suceder nada extraordinario. Susan Archer, una madre de 2 hijos, acababa de acostar a sus hijos. Su marido Tim estaba fuera de la ciudad por negocios. Trabajaba para una empresa llamada Trick Industries, un nombre que no significaba mucho en Plainville, pero que mantenía la comida en su mesa esa noche. Susan se quedó para cerrar la casa sintiendo el peso de una calma inquietante. Miró su teléfono. Eran las 10:32 p.m. Solo otra noche tranquila. Escuchó que tocaban a la puerta y eso le resultaba extraño. Nadie tocaba nunca tan tarde. Susan dudó, pero luego caminó hacia la puerta antes de poder echar un vistazo por la mirilla. El golpe volvió a sonar más fuerte esta vez. Cuando abrió la puerta, una ráfaga de aire frío pasó a su lado y sintió un escalofrío en la columna. No había nadie. Solo el leve susurro de las hojas por el viento. Y la oscura calle vacía que la miraba. Se estremeció, cerró la puerta con llave y la revisó 2 veces antes de regresar a su dormitorio. Entonces sonó su teléfono y se sintió sobresaltada. Lo cogió. El número era desconocido. Dudó, pero su dedo presionó la tecla. Responder sin pensar. Hola. Su voz era un poco temblorosa. Una voz profunda y distorsionada llegó a través de la línea. Deberías haber cerrado la puerta antes. Susan, su corazón dio un vuelco. ¿Quién es? Inmediatamente, la línea se cortó. Susan revisó de inmediato a sus hijos. Corrió a sus habitaciones. Ambos dormían profundamente, sanos y salvos. Ella cerró las puertas desde adentro y salió en silencio, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. A la mañana siguiente, se dijo a sí misma que era una broma, pero en el fondo no podía quitarse la sensación de que algo estaba muy, muy mal. 2 días después, Tim regresó de su viaje de negocios, pero no estaba solo. Había traído a un joven llamado Jared. Jared era un empleado recién contratado en Trick Industries y Tim lo estaba ayudando a instalarse en la ciudad. Desde el momento en que Jared entró en su casa, algo en él se sintió extraño. Era educado, seguro, pero sus ojos se demoraban demasiado en todo, como si estuviera memorizando cada centímetro de su casa. Decía poco, pero la forma en que miraba a Susan la hizo sentir incómoda esa noche. Mientras Susan yacía en la cama junto a Tim, susurró que había algo que no estaba bien en Jared. No confío en él. Tim se rió suavemente, es solo un niño, cariño. Probablemente esté nervioso por su nuevo trabajo. No te preocupes, pero Susan no podía quitárselo de encima. Apagado. Especialmente cuando lo vio al día siguiente. De pie en el borde de su propiedad. Mirando hacia sus ventanas una semana después. Jared desapareció nadie en Pineville. Sabía a dónde fue su apartamento, quedó intacto, su ropa todavía estaba cuidadosamente empacada en cajas, desapareció sin dejar rastro y nadie podía explicarlo, pero Susan sabía que algo andaba mal, lo sintió. En sus huesos esa misma noche su teléfono sonó de nuevo. ¿Sabes dónde está Jared? Susan, la voz preguntó más amenazante. Esta vez la mano de Susan tembló mientras sostenía el teléfono. ¿Quién es este que quieres? La voz rió entre dientes oscuramente. ¿Sabes más de lo que crees? Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Susan se quedó allí,
Temblando, ¿quién es esta persona? ¿Por qué la estaban llamando? Y más importante, donde estaba Jared Pandel tenía una forma de ocultar secretos, pero Susan estaba comenzando a darse cuenta de que algunos secretos no permanecían enterrados por mucho tiempo. Después de la desaparición de Jared Pandel cambió. Fue sutil al principio, una tranquilidad que pareció asentarse sobre la ciudad. Como todos contenían la respiración, y luego llegaron los susurros. La gente hablaba de Trick Industries en voz baja, como si tuvieran miedo de ser escuchados. Track siempre había sido un misterio. Nadie sabía realmente lo que sucedía dentro del extenso edificio Gray en las afueras de la ciudad. Estaba fuertemente vigilado, con vallas bordeadas de cámaras y personal de seguridad que nunca parecía hablar con nadie fuera de la compañía. Algunos decían que era un centro de investigación, otros pensaban que estaba conectado con el gobierno, pero en verdad nadie lo sabía con seguridad. Y ahora Jared, el nuevo empleado, había desaparecido. Susan trató de hablar con Tim al respecto, pero él lo ignoró diciendo que no era su problema. La gente va y viene. Probablemente Jared solo se acobardó y se fue, pero Susan no estaba convencida de que hubiera algo mucho más oscuro en juego, y estaba decidida a averiguarlo. Una noche decidió buscar en la oficina de Tim con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa, que explicara lo que estaba sucediendo. Mientras ella rebuscó en los archivos de su escritorio y se topó con una carpeta marcada como Proyecto Solsticio. En su interior había documentos muy redactados, pero quedaban suficientes palabras para hacerla sonar la alarma. Los documentos mencionaban ensayos en humanos clasificados como clasificados. Él respondió: y luego me lo explicó. Susan exigió. Tim sacudió la cabeza, bajando la voz: no puedo, es más grande que los dos, simplemente déjalo pasar. Pero Susan no podía dejarlo pasar. Empezó a cavar más profundo. Fue al apartamento de Jared con la esperanza de encontrar pistas, pero el lugar había sido desocupado. Era como si él nunca hubiera vivido allí. Desesperada, contactó a algunos de los otros empleados de TRCK, pero todos le dieron la misma respuesta fría, sin comentarios. Esa noche su teléfono sonó de nuevo. Susan contestó la llamada y la voz se escuchó de nuevo: no deberías estar haciendo preguntas, Susan. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás haciendo esto, Susan? Respondió la voz del otro lado. Dejó un sonido bajo y amenazante que le hizo retorcer el estómago. Estás demasiado metido ahora. Mantente alejado de TRE o terminarás como Jared. Antes de que pudiera decir algo más, la llamada terminó. Susan sabía que había cruzado una línea, pero no podía detenerse ahora. Ella tenía que descubrir la verdad sin importar el costo. Al día siguiente, condujo hasta Trick. Aparcó su auto en la calle y observó el edificio desde la distancia. Los empleados iban y venían, pero ninguno de ellos parecía querer estar allí. Había tensión en el aire, una sensación de algo escondido justo debajo de la superficie. Mientras estaba sentada allí mirando un SUV negro que se detenía detrás de ella, la puerta se abrió y un hombre de traje se acercó a su ventana. Señora Archer, dijo que necesitaba venir con nosotros. El corazón de Susan se aceleró. ¿Quién eres tú? El hombre se inclinó más cerca. Sus ojos eran oscuros e ilegibles. Alguien que pueda ayudarte. Si quieres saber la verdad sobre Jared. Dudó por un momento, pero luego abrió la puerta y se subió al SUV. El viaje fue silencioso. El hombre no dijo ni una palabra más y la mente de Susan estaba acelerada con preguntas. ¿A dónde la llevaban? ¿Era esto una trampa?
Pero algo dentro de ella le dijo que siguiera adelante para empujar. El SUV se detuvo en un almacén remoto en el borde del pueblo. El hombre la llevó adentro por una serie de pasillos estrechos hasta que llegaron a una puerta. Marcada como restringida, se volvió hacia ella con una expresión ilegible. Le dijo a Susan: lo que estás a punto de ver no puede salir de esta habitación. Susan asintió, pero su corazón comenzó a latir con fuerza. La puerta se abrió y lo que vio dentro la dejó sin palabras. Por dentro, la habitación era una pared de monitores, cada uno mostrando diferentes ubicaciones alrededor de las calles de Pinedale Parks, casas, pero la parte más escalofriante era la gente en las pantallas, gente que conocía, vecinos, amigos, incluso su propia familia estaban siendo vigilados y rastreados. En el centro de todo había un archivo masivo, etiquetado como Proyecto Solstice, datos de vigilancia. Susan, la respiración se quedó atrapada en su garganta. ¿Qué es esto?, susurró el hombre. A su lado no respondió de inmediato. Caminó hacia uno de los monitores y tocó la pantalla haciendo zoom en una transmisión en vivo de su propia casa. Ha estado sucediendo durante años, dijo con voz tranquila Trick. No es lo que la gente piensa que es, no. Son solo una compañía, están observando a todos en esta ciudad. Sus piernas se sentían débiles. Se agarró del borde de una mesa para estabilizarse. ¿Por qué? ¿Qué están buscando?, preguntó el hombre. Se giró para mirarla. Su expresión sombría. Control. Quieren controlar todo, cada persona, cada pensamiento, cada acción, y aquellos que no cooperan desaparecen. Jared, murmuró Susan. Las piezas finalmente comienzan a encajar. Se deshicieron de él porque sabía demasiado. El hombre asintió. Descubrió lo que realmente estaban haciendo. Trató de irse, pero no pudieron dejarlo, al igual que no te dejarán ahora. El corazón de Susan latía con fuerza en su pecho. ¿Qué quieres decir? Dijiste que podías ayudarme. Puedo, pero tiene un precio. El hombre respondió. Susan dio un paso atrás de repente, cautelosa. ¿Qué tipo de precio? El rostro del hombre se endureció. Tienes que irte ahora. Desaparecer. Si te quedas vendrán por ti, al igual que lo hicieron por Jared. Esta es tu única oportunidad. La mente de Susan corrió. Irse, abandonar su vida, su familia, pero ¿qué opción tenía ella? Había descubierto demasiado. Stan significaba ponerse en peligro a ella y a sus hijos. Ella miró al hombre. Su voz temblaba. ¿Qué pasa con mi familia, mis hijos? El hombre dudó. Estarán a salvo por ahora, pero tienes que irte esta noche. El corazón de Susan se rompió ante la idea de dejar a sus hijos atrás, pero sabía que no tenía opción. No podía quedarse y arriesgar sus vidas. Con el corazón apesadumbrado asintió. De acuerdo. Lo haré. El hombre le entregó una pequeña bolsa negra. Hay dinero aquí suficiente para empezar. Ve a algún lugar lejos donde no puedan encontrarte y no mires atrás. Susan tomó la bolsa. Sus manos temblaban. ¿Qué pasa ahora? Los ojos del hombre estaban oscuros. Ahora desapareces. Horas después, Susan estaba parada en el borde de la ciudad, las luces de Pineville desvaneciéndose en la distancia. Ella sabía que nunca podría regresar, nunca volver a ver a su familia, pero también sabía que era la única manera de mantenerlos a salvo. Mientras se alejaba caminando en la noche, el teléfono vibró una última vez. Ella lo revisó y era un mensaje de texto que mostraba solo un número 13. Su estómago se retorció. No sabía qué significaba, pero sabía que no había terminado todavía, y en algún lugar profundo de las sombras de Pineville alguien estaba observando.